Hola, Sebi. No, no llegaste tarde, llegaste perfecto porque estamos por empezar, así que no hay problema. Esta vez estuvo bien. Y ya paso el enlace de la asistencia, porque ese es otro dato que me dijeron antes de que me olvide, que sin, si no completan la asistencia no hay certificación. Así que les pido un segundo para poder hacer las cosas ahí operativas. No, en este. Un minuto, por favor. Acá está. Ahí va el enlace de la asistencia. Y ahora entonces comparto pantalla. Bien. Em, Como les decía hace un rato, bueno, gracias por la espera, por la paciencia de estar acá. Em, y lo que quiero compartirles es un avance del trabajo de investigación que vengo haciendo en el marco del doctorado, en donde estoy trabajando con la indagación respecto de, bueno, qué implican las prácticas de estudio de los docentes. En particular, lo que estoy por ahora llamando como categoría es las prácticas de estudio de los docentes, partiendo de la hipótesis de que existen muchas investigaciones respecto de qué pasa con las prácticas de estudio de los estudiantes, cómo los estudiantes se vinculan con el conocimiento, cómo los estudiantes aprenden en el marco de propuestas escolares. Sin embargo, no hay ese mismo nivel de indagaciones o de interrogantes respecto de cómo se vinculan los docentes en sus prácticas de estudio o en sus trabajos cotidianos respecto del trabajo con los conocimientos. Eh, y a propósito de ese ejercicio que vengo realizando, quiero compartir en el marco de esta presentación un pequeño avance eh, que llamé la materialidad digital y no digital del espacio propio. Y ahora quiero compartir por qué. Eh, no me deja mover. En este sentido quería compartir una primera cita de una investigadora con la que vengo trabajando de manera profunda en el marco del trabajo de tesis que estoy haciendo, que se llama Anna Singh, sobre la cual trae este planteo y dice: cuando estudié la polifonía por primera vez fue una revelación auditiva para mí. Me veía obligada a elegir entre diversas melodías separadas y simultáneas y a la vez escuchar los momentos de armonía y disonancia que éstas creaban conjuntamente. Este tipo de capacidad de observación es justo lo que se necesita para apreciar los múltiples ritmos y trayectorias temporales de los conjuntos. ¿Qué me trae esta cita? Me trae esta invitación que hace esta autora respecto de cómo pensar el trabajo y la mirada sobre el mundo. De qué manera sostener lo que ella denomina el arte de la observación como modo de conocimiento del entorno, del mundo, de las prácticas sociales. Y a propósito de eso, pensar una predisposición frente al trabajo con el conocimiento. Y en ese sentido, juego con la metáfora de eh, la cierta superposición o cierto rasgo de imbrincación entre lo que implica algunas categorías metodológicas para pensar mi trabajo de campo, como también así algunas categorías teóricas para pensar esto que llamo, bueno, cómo se estudian las prácticas de estudio. ¿Cuál es el abordaje metodológico desde el punto de vista de la investigación para estudiar
cómo estudian los docentes. Y en ese sentido, eh, las categorías metodológicas que me aportan estas categorías teóricas con las que vengo trabajando, terminan siendo también definiciones teóricas sobre qué significa el vínculo con el estudio. Y en ese sentido, la metáfora sobre la que trabajo en el título de la presentación, que remite a esta idea del cuarto propio de Virginia Woolf, me permite jugar con esa categoría. Virginia Woolf, como ustedes conocen, como ustedes saben, a partir de en 1929 publica su artículo sobre el cuarto propio, un pedido de un ensayo que ella produce como parte de una conferencia a la cual la convocan para pensar cuál era la relación de las mujeres con la literatura y con la poesía. Y ella dice, puedo decir poco sobre eso, en realidad lo que puedo decir es que para que una mujer pueda producir y pueda pensarse como parte del campo intelectual y del mundo intelectual, tiene que poder poseer un cuarto propio. Y en ese ejercicio del cuarto propio trae de alguna manera una invitación, una demanda, una denuncia sobre el lugar de las mujeres en el campo de la construcción del conocimiento, que después termina configurándose más adelante, a partir de la década del 60, el 70, lo que se llamó como proyecto intelectual el giro afectivo. Ese marco o esa línea de pensamiento, este proyecto intelectual del giro afectivo, inaugura o pondera o construye algunas categorías para pensar la comprensión del mundo, la comprensión de las ciencias y el trabajo de la investigación, eh, con categorías que permiten de alguna manera correrse de los modos convencionales que hasta los cuales se venían construyendo las categorías de ciencia, de saber, de objetividad en el marco de las investigaciones. En ese sentido, Donna Haraway trae ya a partir en sus investigaciones, en la década del 80 y después más adelante también, la categoría de conocimiento situado para discutir esta noción de las nociones de objetividad en relación con la construcción del conocimiento, que después son reapropiadas por autoras que yo trabajo de manera profunda en el marco de mi tesis, en esta doble imbricación entre categorías metodológicas para pensar cómo indagar las prácticas de estudio de los docentes, al mismo tiempo como categorías teóricas para definir la relación que construyen los docentes con el conocimiento. Con esta hipótesis mayor de poder pensar que, de alguna manera, si se puede describir de qué manera estudian los docentes, uno podría pensar hipótesis respecto de cuáles son los modos que convidan a sus estudiantes para pensar sus prácticas de estudio. En ese sentido, trabajo la categoría de ecología de prácticas de Isabel Stenger, eh, que aporta algunos elementos interesantes para pensar eh, modos de convivencia de prácticas que pueden ser heterogéneas, disonantes, que pueden ser, como dice Singh, perturbadas o perturbadoras, en términos de que no serían escenarios, estos escenarios de estudio no serían escenarios de orden, no serían escenarios prolijos, no serían escenarios coherentes, sino que serían escenarios absolutamente caóticos. Incluso Singh habla de que justamente en ese modo de pensar lo social y el modo de entender el mundo, a partir de estas ecologías perturbadas, pudo poder pensar esas disonancias que en el conjunto parecen poseer cierta posibilidad de vida, pero solo incluso dice Singh, en el marco en el planteo de su libro sobre las setas del fin del mundo, plantea que justamente esa perturbación de esa ecología, la posibilidad de ese mundo devastado, es en el cual aparece o resurge la posibilidad de la vida. Eh, en este caso también el planteo que hace Stenger sobre la noción de sentido común, ella reivindica o vuelve sobre la necesidad de repensar otras formas de vínculo con el conocimiento, en donde la categoría del sentido común cobra una relevancia en términos de pensar formas de comprensión del mundo holística y no necesariamente desde las categorías causales o explicativas que los métodos de investigación científicas consolidados en ciertas perspectivas, anidan como modos profundos o legítimos para entender. Se discuten categorías como objetividad, como
conocimientos únicos en relación a una sola perspectiva. No es solamente la comprensión de entender que los saberes son situados en momentos situacionales, sino también esta noción que trabajan estas autoras, tanto Haraway como Stenger o Singh, y también van a ver que Visión de Despertes también es otra de las pensadoras con las cuales trabajo, todas filósofas de las ciencias, ellas, eh, tienen un profundo trabajo con Bruno Latour y la idea de la comprensión del mundo como desde este lugar de la concepción del mundo desde lo local, y la posibilidad de poder pensar lo social como ese espacio que se habita, que se comprende y que se percibe desde la singularidad. Eh, el otro rasgo del cual trabajo para poder pensar esta idea de este cuarto propio es la categoría o la noción de poder pensar esa dimensión material de ese cuarto propio, eh, porque entiendo que las prácticas de estudio, como las define Isabel Stenger, como ecologías de prácticas, esas prácticas de estudio eh, se, se configuran por su dimensión material, porque implican un espacio, implican un lugar, implican un tiempo, implican objetos que intervienen, y en estos términos, objetos humanos y no humanos, en función de cómo los denomina Bruno Latour, para poder definir la configuración de lo, de lo espacial y de lo territorial, en donde de alguna manera estas prácticas de estudio permiten habitar, anidar y aterrizar en el mundo, va a decir Latour. Y la idea de territorio no remite, como dice, al lugar que se ocupa, sino a cierta invención de condiciones de apego. En términos de Latour puede decirse que aterrizar, hacerse parte de la tierra, conocer el mundo, no es volverse local, en el sentido de la métrica usual, sino capaz de ponerse en contacto con seres de los que dependés, por muy alejados que estén en kilómetros. En este sentido, las prácticas de estudio construyen territorios que trazan apegos con los otros, humanos y no humanos. Y ahí aparece otra dimensión que me interesa indagar, que tiene que ver no solo con la dimensión de lo material, en términos de los objetos que intervienen en esas prácticas sociales, y en particular en estas prácticas de estudio, sino el lugar que ocupan los medios digitales en esa trama o en esos entornos sociotécnicos. Entendido que esos medios digitales configuran modos de trabajo con el conocimiento, porque intervienen en los modos de recordar, de capturar el pasado, de archivar, de narrar la experiencia presente, de imaginar el futuro y de inventar también otros futuros. En este sentido, los medios digitales como parte de esa infraestructura de lo social condicionan modos de pensar el vínculo de comprensión con el mundo, el modo de aterrizar sobre ese mundo y el modo de comprender ese mundo. Estas categorías, no sé si los estoy viendo, a ver, ¿están ahí todavía? Sí, sigo entonces. Estas categorías me permiten formular una serie de preguntas que siguiendo el planteo Despert respecto de los modos de indagar y de estudiar, ella plantea la necesidad de construir una mirada sobre el mundo que permite reconocer los modos en que los objetos y ese mundo invita formas atencionales. Es decir, de qué manera el mundo me convoca para poder ser investigado, estudiado, indagado, y sobre ese ejercicio propone eh, la construcción de inventarios diversos que permitan registrar de modos diferentes eso que acontece. Y esos modos que acontecen en términos de sus divergencias, diferencias, no aparentes combinaciones posibles, sino en términos de esas ecologías perturbadas a las cuales se refiere Singh. Entonces ahí aparecen algunas preguntas que son como relevantes en el marco del trabajo que vengo haciendo en función de algunas categorías. Tiempo de estudio, hacer del estudio, sentidos del estudio, obligaciones y requisitos del estudio como práctica, atención y estudio, emociones y estudio. Preguntas con las que vengo trabajando a partir de los distintos repertorios de investigación, repertorios metodológicos con los que estoy construyendo, tienen que ver con, bueno,
cómo se hacen tiempo para el estudio, los docentes, cuáles son las condiciones sociomateriales de ese tiempo de estudio, qué relación se establece entre el tiempo y los sistemas de registro que utilizan, qué medios y soportes usan para estudiar, en relación a los haceres, cómo devienen los docentes en estudiantes, qué haceres despliegan mientras estudian, cómo se perciben también como estudiantes, si un docente se percibe a sí mismo o no como estudiante, y en función de cuáles son esos haceres que lo definen como tal. Eh, Cómo, de qué manera puede expresarse en las prácticas docentes el estudio sin que sea una búsqueda de, es decir, ahí pongo en tensión de qué manera se define la noción de prácticas de estudio en términos de con qué finalidad se estudia, para qué se estudia, cómo conviven las formas de estudio como formas de supervivencia en un sistema burocrático de acreditación de puntajes y de incrementar ciertos niveles de profesionalidad en la carrera docente, con la necesidad del estudio como modo de comprensión del mundo. Allí autores como Bárcena plantean posibilidad de pensar la idea del estudio como modo de contemplación del mundo, en donde se estudia para poder evitar, para poder entender, para poder comprender, y ese tiempo de estudio es un tiempo diferente del tiempo de la producción, diferente del tiempo de la velocidad, es un tiempo que requiere ser retirado, apartado, para poder entender los sentidos de ese mundo en el cual somos parte. Pero ese tiempo de estudio convive en los docentes y en los sujetos que forman parte de mi objeto de indagación, junto con la necesidad de acreditar puntaje para poder resolver su actividad académica, con la necesidad de sus vínculos cotidianos sobre qué significa ser un sujeto, un docente que resuelve al mismo tiempo actividades burocráticas respecto de su tarea cotidiana, actividades pedagógicas respecto de cómo trabajar con sus estudiantes y actividades atravesadas por esta temporalidad y esta urgencia que trae también el tiempo contemporáneo, en donde la distancia o los tiempos de velocidad no parecieran ser conducentes a estos tiempos detenidos respecto al tiempo de estudio. Eh, la categoría también de obligaciones y requisitos del estudio en términos de lo que plantea Isabel Steinkart tiene que ver con, bueno, ¿qué hace que eso sea un estudio, que eso sea estudio y no otra cosa? ¿Cuáles son esos, lo que define que esas prácticas se configuren como tales y no como otro tipo de prácticas que no remitan a la definición de prácticas de estudio, otras prácticas con el conocimiento, pero que no impliquen necesariamente modos de aterrizar o de construcción de apegos, como lo que planteaba hace un rato Vicente Despert, eh, o esta vinculación entre el estudio y los modos atencionales a los que habilitan y cómo se vincula ese estudio con la comprensión de ese mundo. Y en ese marco, las emociones como condiciones constitutivas de estos sujetos que entran en el mundo atravesados por sus condiciones subjetivas, atravesados por sus condiciones emocionales, entendiendo que estas emociones forman parte de eh, modos de construir socioculturalmente posiciones en el mundo, entendiendo las emociones como prácticas políticas, las prácticas de odio, de amor, de repugnancia, de tolerancia, de indignación, como condiciones afectivas que intervienen también en las prácticas de estudio, como prácticas políticas respecto de un modo de vincularse con el conocimiento. En este gran ejercicio de repertorio que estoy construyendo metodológicamente para poder pensar estas prácticas de estudio, es que, y utilizando estas categorías con las cuales también estos autores me invitan a pensar estos repertorios, es que quiero presentar ahora una selección de uno de los repertorios que tiene que ver con la invitación de algunos colegas a los cuales les propuse a partir de un trabajo de campo con 700 docentes a nivel nacional, de escuelas a nivel inicial, primario, secundario y superior, que les solicité que me compartieran sus fotografías de sus espacios de estudio. En esos espacios de estudio aparece, es uno de los registros de los inventarios que estoy construyendo, otros tienen que ver con las entrevistas, otro tiene que ver con sistemas de gráficos visuales en donde los docentes lo que hacen es construir y dibujar sus modos de comprensión sobre lo que hacen o no hacen con los medios y con los objetos materiales en sus prácticas de estudio, y
otro registro que estoy construyendo tiene que ver con la recopilación de sus notas de estudio, sus apuntes, sus fichajes, sobre como modos de registro y de narración de aquello que dicen que estudian, sobre los modos en que lo estudian, que todo tiene distintas categorías para poder pensar los abordajes de cada uno de esos relevamientos que estoy construyendo. En este caso, lo que quiero compartir es, y acá voy, acá, algunas de las imágenes de estos espacios de estudio compartidos por algunos colegas, en los cuales aparecen algún conjunto de interrogantes que permiten pensar. Por ejemplo, en este caso, es una profe de educación física que trabaja en el nivel superior, dicta entre 21 y 40 horas semanales, tiene entre 5 y 10 años de antigüedad y vive en Tucumán, provincia de Tucumán. Frente a la invitación de que compartiera una escena de su espacio de estudio, ella adjunta esta fotografía en la cual uno observa, primero como primer espacio es práctica de tejido, junto con un cuaderno, que ese cuaderno implica modos de pensar, instrucciones para el tejido, aparece la funda de su celular, porque con el mismo celular es el que está sacando la fotografía, y en el fondo sí aparece su escritorio, una vinculación con una computadora, pareciera, una biblioteca, en el cual uno podría pensar que aparecen en primer y en segundo plano los espacios de estudio, el vínculo con el conocimiento, claramente, de alguna manera, texturados con este espacio de lo doméstico y casi de lo íntimo en relación a sus prácticas de estudio. En la siguiente imagen aparece que la comparte un profesor de biología de nivel secundario que dicta entre 21 y 40 horas semanales, tiene más de 10 años de antigüedad, vive en la localidad de Antofagasta, en la provincia de Catamarca. Y en este paso aparece una de las computadoras entregadas probablemente por el programa, dice Presidencia de la Nación, entregada en el marco de algún programa de Conectar Igualdad, probablemente del primer camada de entrega de computadoras, en donde no tiene cable, y si se observa parece que es una mesa de un comedor, en donde no habría en ese escenario, pareciera que hay algo de la ubicuidad que caracteriza a los medios digitales como y su portabilidad y su posibilidad de ser trasladados, que aparece como rasgo de este espacio de estudio, en el cual sigue en ese cuaderno que haya anotaciones sobre algunas fórmulas de física o que pareciera que tiene que ver, uno podría pensar física, química, en relación a algo de esos, en relación a las fórmulas que trae, hay un tensiómetro al lado, que puede haber sido casualidad o no, como parte de esa tarea, y no hay un cargador de la computadora. Entonces quizás uno podría imaginar que está montada la escena para el espacio, aunque ese cuaderno tiene bastante uso, pero sí hay una convivencia de lo digital, de lo analógico, en un espacio que parece ubicuo o fluctuante o trasladable o transitorio en relación a lo que posibilitan las tecnologías. En el siguiente también aparece el carácter creativamente transitorio, pero sin la intermediación de los medios digitales. Hay un pizarrón limpio, y sillas que se pliegan, que también remiten esta idea de que parece que es un escenario que se monta y que se desmonta en función de esa posibilidad de estudio. Sí hay un rango interesante de que son dos sillas, no uno solo. En las otras pareciera ser que son espacios más individuales. En esto quizás hay un espacio de diálogo, en esa invitación, o en ese escenario que se quiso montar para contar como espacio de estudio. Y es una imagen que comparte una profe de ciencias naturales que trabaja a nivel superior, dicta entre 11 y 20 horas semanales, tiene más de 10 años de antigüedad, vive en la localidad de Villalonga, provincia de Buenos Aires, y viaja 55 kilómetros para dar clase a Viedma, en provincia de Río Negro. La siguiente imagen tiene ya otro rasgo en cuanto a su estabilidad, si queremos usar como esa categoría en términos de estabilidad, precariedad o transitoriedad y permanencia, como algunas categorías con las que estoy ensayando para la lectura de estos espacios, en donde este pizarrón está colgado, el ventilador es un ventilador de techo, en los otros aparecen como ventiladores que se enchufan y por lo tanto son trasladables. Hay muchísimos más objetos en este espacio que en otros objetos, que en otros escenarios. Hay libros puestos por detrás, hay afiches, apuntes, hay marcadores que marcan
de alguna manera ese escritorio que está convertido en biblioteca y esa cantidad de libros, pareciera que este no fuese un escenario tan transitorio o tan fácilmente trasladable o tan ubicuo como los otros escenarios anteriores. Y por último, esta fotografía, que es solo una selección de lo que traje para compartir, que es una profe de letras que trabaja en el nivel superior no universitario, dicta entre 21 y 40 horas semanales, tiene entre 5 y 10 años de antigüedad y no responde datos sobre su localidad de residencia. En este caso, acá aparece de vuelta la computadora de la Presidencia de la Nación, apoyada sobre libros, probablemente uno podría imaginar que asociada a dispuesta para una videoconferencia por la posibilidad de la altura, porque si no, no es cómodo para la escritura, un escritorio lleno de objetos diversos, desde una tapita de una gaseosa hasta una pintura de labios, los auriculares, libros de distintas consideraciones. Ella dice que es profe de letras, pero hay un libro sobre los entornos virtuales. Aparece en la biblioteca una enciclopedia del diccionario Larousse o de la enciclopedia Larousse en el marco de su biblioteca, una superposición de objetos unos sobre otros que claramente están mostrando que se han ido acumulando como disposición de esos escenarios. No es un espacio que está montado, sino que es un espacio que está como habitado también por la superposición de objetos. Y una de las digamos, categorías sobre las cuales vengo trabajando es esto de pensar la relación entre estos espacios de estudio como entornos sociotécnicos que habilitan ciertas formas de, a ver, acá paso el enlace de asistencia otra vez, que habilitan ciertas formas de convivencia con esos objetos, que en términos de Latour, objetos que también tienen capacidad de agencia para hacer cosas y hacernos hacer cosas en relación con estas formas de vincularnos con el estudio, que van configurando capas sobre el modo de comprensión y de evitar el mundo. Una de las categorías con las que estoy intentando construir estas reflexiones o revisiones sobre lo que traen estas imágenes y estos escenarios es de qué manera, y sobre lo que vengo trabajando es, bueno, qué narran los docentes sobre estos escenarios que comparten. Acá hay una forma de narrar respecto de lo que la imagen trae y las lecturas que yo puedo construir a propósito de mis categorías, y otro es lo que los docentes pueden referir o situar o remitirse respecto de lo que dicen, por qué ahí hay algo de estudio. Es difícil otra vez volver a indagar sobre qué significa el estudio o prácticas de estudio sin explicitar categorías morales sobre lo que un docente considera que debe o no debe hacer respecto del estudio. En ese sentido también hay un recaudo metodológico con el cual vengo trabajando, que es tratar de encontrar modos diversos para inventariar estas prácticas de estudio que permitan ir compensando estos modos de explicitar, de decir sobre cómo debería serlo. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos esa escena del anterior, del profe de física que tiene la biblioteca y que tiene el pizarrón amurado, ahí aparecen algunos rasgos de, ese profe tiene menos de un año de antigüedad y de alguna manera uno podría imaginar que quizás sus prácticas de estudiante todavía están profundamente consolidadas, y cómo va configurándose la relación del docente como estudiante a medida que los años como del oficio docente se van instalando, consolidando desde otro lugar. En el marco de esto también tentamos, varias de las entrevistas surgen, hasta qué punto se considera el tiempo del armado de la clase, el tiempo del pensamiento sobre la clase, el tiempo del pensamiento sobre los estudiantes como prácticas de estudio. Muchos de los docentes con los cuales estoy conversando mencionan este tiempo de reflexión sobre lo que le pasa a sus estudiantes como un tiempo que tienen que tomarse separado de sus clases para pensar cómo interactuar, cómo intervenir y cómo acompañarlos. Ahí hay algo que quizás no intervenga como prácticas convencionales de estudio, sino como formas de pensar el mundo y entender qué hacer en relación a la intervención con ese registro. Y eso son prácticas de estudio, que tienen que poder ser inventariadas de alguna manera, tienen que poder ser recogidas de alguna manera, y que remiten esta categoría de
tiempo detenido para la comprensión y para la intervención. Otras de las categorías con las que vengo trabajando a partir de Isabel Stein, que es esta noción de ecología de prácticas, permite pensar que estas prácticas no son ejercicios individuales, son ejercicios colectivos, pensados de manera conjunta junto con otros. Entonces, cuando un docente estabiliza un modo o construye o inventa un modo de vincularse con el saber, esas formas del saber no son únicas, no son causales, a propósito de estas categorías, en términos de que existen prácticas perturbadas, que existen ecologías perturbadas y modos que pareciera que son imposibles de cohabitar, pero sí funcionan, y funcionan con algún grado de coherencia y con algún grado de condición de vida, con algún grado de posibilidad, y sobre ellas es en donde se puede intervenir, reconocer y entender de qué manera se configura este espacio de trabajo con el conocimiento que habitan de manera cotidiana las docentes. Para cerrar, comparto con una frase de Visión de Spread que plantea, dice, si hay territorios que dependen de ser cantados, o más precisamente que solo dependen de ser cantados, si hay territorios que dependen de ser marcados por simulacros de presencia, territorios que devienen cuerpos y cuerpos que se extienden a lugares de vida, si hay lugares de vida que devienen cantos o cantos que crean un sitio, si hay potencias del sonido y potencias de olores, sí hay, sin ninguna duda, gran cantidad de modos de ser, de habitar, que multiplican mundos. Y en ese sentido es la intencionalidad de este registro, inventariar esos múltiples mundos que cohabitan, que no necesariamente son ordenados, ni tampoco son, digamos, legitimados unos más que otros, sino que son diversos, diferentes y que generan modos de vinculación con el mundo de manera diferente. Y en ese sentido, esta idea de la comprensión del mundo, a propósito de los planteos que vienen haciendo Bruno Latour y este conjunto de pensadores que acompañan a este ejercicio, tiene que ver con la necesidad de entender que estamos en una urgencia de un mundo devastado, un mundo arrasado por un capitalismo feroz, una vertiginosidad que busca la disolución de lo colectivo, en donde se requieren de construcciones de modos de apropiación del mundo y de construcción de apegos singulares y diferentes. Y en ese sentido, las prácticas de estudio como modos de comprensión de ese mundo podrían ser una puerta para indagar eso que está pasando, no en términos de el estudio, en términos de prácticas de aprendizaje o competencias de aprendizaje, sino prácticas de estudio en términos de modos de comprender y de hacer territorio, de construir apegos y de entender de que ahí hay algo que puede valer la pena eh, y que por lo tanto necesita ser estudiado, inventariado, para poder construir algún tipo de repertorio. Y ese sería el aporte con el cual vengo trabajando, de una situación absolutamente local, de un modo de pensar el conocimiento desde esa perspectiva, que viene heredado de este abordaje, de estos planteos del giro afectivo y de este proyecto intelectual feminista, pero no en términos de las discusiones de género, sino en términos de las discusiones de cómo se comprende un modo de vinculación con el conocimiento desde esta otra perspectiva, que habilita categorías metodológicas también diferentes. Y es en ese sentido que el trabajo que vengo realizando tiene ese doble solapamiento entre lo metodológico y las categorías metodológicas y las categorías teóricas se superponen, son difusas al mismo tiempo que echan luz, también generan superposiciones y un ejercicio constante de tener que diferenciar para poder construir repertorios que sirvan para compartir con otros. Bueno, espero haber sido más o menos clara, me arranqué media nerviosa y desordenada por la dificultad del horario, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si quieren compartir alguna impresión, si quieren... Alex, levantaste la mano, gracias. ¿Cómo andás, Pau? Tanto Muy bien, tiempo. muy bien. Mira, perdón, puse que te escuchaba esto de la relación con el estudio y como que empecé
a ver toda mi carrera, ¿viste? Y cómo uno, según lo que vos planteabas, según el entorno y según cómo uno lo relaciona, en mi caso fue cambiando incluso cuando hice la licenciatura con vos, porque cuando yo empecé la licenciatura yo estaba en ejercicio y el último año estaba jubilada. Entonces, en mí fue un cambio que se notó mucho, yo lo noté. Si bien la licenciatura la empecé por una cuestión personal, que no fue como cuando estudiaba, cuando estudié la carrera, cuando hice los posgrados, todo que uno lo hacía más, como vos decís, por el puntaje. Entonces la presión es diferente, el modo de enfocar el estudio es diferente. Cuando me anoté en la licenciatura era un gusto personal que yo me daba, pero también tenía mis obligaciones en el trabajo, porque estaban en el Consejo de Educación con un cargo en la provincia. Y el último año que lo tomé ya jubilada, libre de presiones, lo disfruté de una manera impresionante. Entonces, como uno, el entorno también te va cambiando en esa mirada que uno hace sobre los modos de estudiar. Eso quería agregar. Me encanta, y gracias Ale, porque ahí traes algo, ¿no? De esto de la historia de vida, con la cual también vengo trabajando, y que tiene que ver con esto de esas emociones que articulan el vínculo con el conocimiento. La hipótesis sobre la cual vengo trabajando es de qué manera estos ejercicios que construyen que construimos los docentes en relación con el conocimiento, vinculan, promueven, habilitan modos de trabajo con el conocimiento de nuestros estudiantes. Cómo esos repertorios con los cuales nosotros nos vinculamos con los saberes y con los conocimientos, construyen modos de vinculación de nuestros estudiantes. Si bien mi indagación ahora no llega hasta qué pasa qué hacen los docentes con esos, cómo se vinculan con las formas en que convocan o que invitan a sus estudiantes a estudiar, sí es interesante indagar de qué manera el docente se posiciona como estudiante del mundo, y en ese sentido como estudiante que puede intervenir y hacer algo sobre el mundo. No sé, porque es difícil decir, alguien levantó la mano, pero dice Premier Sense, está difícil Sí, saber sí, más. disculpe. Hola, bueno, yo ¿Qué tal? soy Mario Jerez, mucho gusto, profe de teatro. Hola, Mari. Y a mí me pasa, por ejemplo, pensar, ¿cómo lo digo? En mi época, sí, en mi época, las horas de estudio, sí, eran muy alargadas para poder llegar a ciertos objetivos. Y yo noto, por ejemplo, si bien sigo estudiando, yo noto, por ejemplo, que mis alumnos, tengo alumnos desde primaria hasta secundaria, y noto que los tiempos de tanto los tiempos de las exigencias, como los tiempos institucionales, como los tiempos personales, incluso de los alumnos, es cada vez más acotado. Incluso hay como un rumoreo, por así decirlo, de empezar a pensar en carreras mucho más cortas, de un futuro en donde se piense en títulos mucho más rápidos para que duren poco, ya no hablamos de años y ese tipo de cosas. Es como un rumor que se dice. Y mi pregunta es, ¿qué hago? O sea, son preguntas que me pasan. Es, ¿cómo hago para no quedar fuera de ese torbellino de cambios y torbellino de temporalidades distintas? Entre también el choque de cultura de mis estudiantes, que no puede ser reafirmada desde mis propias prácticas de cuando yo era estudiante. Yo siento que tenía más tiempo para sentarme porque las exigencias eran distintas a nivel tiempo. Hoy en día, mis propios estudiantes tienen unas exigencias a nivel temporal y espacial que yo no lo puedo creer. Incluso a mí me pasa que ahora, teniendo más lectura, más experiencia, teniendo algunos títulos detrás, aún así, el tiempo para sentarse a estudiar es como que se me escapa de las manos como arena. Y yo me pregunto, ¿cómo hacemos? ¿Desde dónde nos paramos? ¿Cómo lo pensamos?
porque me está costando, por ejemplo, en lo personal, que un adolescente se tome ese tiempo de estudio que yo me lo tomaba, pero porque no había de otra, porque era lo común. Ahora lo común es TikTok, la IA, no lo sé, y todavía no sé desde dónde Mira, posicionarme. Sigo formándome para ver. Mario, me parece absolutamente sensible y oportuno tu aporte, porque son reflexiones que al menos yo comparto. Y entiendo que no encuentro claramente esas sobreexigencias en relación con el tiempo que vos planteas. En algún punto tiene que ver con esta hipótesis sobre la cual yo trabajo, sobre ciertas lógicas que traen los medios digitales en términos de la vertiginosidad, la velocidad, la instantaneidad, la fragmentación, la superposición, el tiempo de TikTok como un tiempo de capturador absoluto de atención, en donde no hay otras formas de atención más que esas posibles y homogéneas, justamente sobre esos tiempos comandados por el algoritmo, qué márgenes quedan para otros tiempos que habiliten una comprensión del mundo diferente. De alguna manera ya hay algo de esa hipótesis sobre la cual vengo trabajando y que encuentro algunos consuelos en esta idea del planteo que hace Singh sobre poder pensar que existe posibilidad de vida en estas ecologías perturbadas, en estas ecologías, o sea, el trabajo que ella realiza en esto que analiza su libro, que es un libro precioso, hermoso, sobre cómo entiende el modo de comprensión del mundo, y dice, bueno, a propósito de estas, ella indaga cómo surgen y cómo nacen los hongos del fin del mundo, que llama, esos hongos que surgen en los territorios devastados absolutos la, de la bomba de Hiroshima, y cómo en ese escenario crecen esos hongos, a pesar de la devastación absoluta de ese entorno ecológico, surge vida. Esa vida, de alguna manera, lo que ella está sosteniendo es esta posibilidad de decir, bueno, estamos en un escenario de mundos devastados, de poscapitalismo feroz, de esta sensación permanente de que nuestro tiempo detenido para el estudio es algo que ya ni lujo tenemos para posibilidad de tomarnos, porque lo que tenemos que tener es un tiempo eficiente y es un tiempo productivo en cada uno de nuestros momentos. Hasta cuando dormimos tenemos que ser productivos y eficientes. Entonces, ¿qué márgenes tenemos de habitar otra posibilidad de vida? Lo que plantean estas investigadoras es la posibilidad de decir, bueno, inventaríamos lo que está pasando, estudiemos lo que está pasando, veamos de qué otras formas se están construyendo nuevas formas de ecología, nuevas formas de vida en estos escenarios, que no necesariamente son estos que vos mirabas cuando vos podías en tu secundaria, que no tenías TikTok, y podías usar tu tiempo de otro modo. Bueno, yo también, yo ni siquiera veía tele, cuando, o sea, digo, eran otras cosas, otras condiciones en nuestros tiempos de atencionales, teníamos otros tiempos, pero hoy existen otros modos. Poder pensar qué pasa en esos escenarios para indagar qué ahí se constituye, no solamente en términos de lo apocalíptico, no solamente en términos de la ausencia de subjetividad, sino también en la posibilidad de comprensión de otras categorías, de hacer hablar otras atenciones, como dice Visión de Desprez. La posibilidad de decir, mirar otras formas que ahí aparecen, pero para eso necesitamos tener categorías metodológicas diferentes para estudiar aquello que pasa, para poder pensar esas cosas. No tengo respuestas, sí tengo interés de indagar respecto de cuáles son esas ecologías perturbadas que aparecen de otra manera y que habilitan vida. Nuria, ¿levantaste la mano? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, yo soy de la Facultad de Artes de La Plata, ¿no? Me presento, doy clases en las carreras de música popular, dirección orquestal, coral, bueno, trabajo con una colega de ustedes de la UNIPE, bueno, ella trabaja, digamos, ella es la que nos trae estas charlas, todo nos hizo enterar de la UNIPE, ese es el contexto. Bueno, por empezar me parece súper interesante la investigación, me parece muy bueno, primero voy a hacer una pequeña... O sea, voy a hacer una apreciación más que nada, ¿no? Una reflexión. Me parece muy interesante esto de indagar cómo estudiamos nosotros, digamos, me parece que es explicitar un montón de cuestiones que nos pasan, digamos, y en el hecho de hacerlo explícito realmente cobran otra dimensión, justamente como acá dice la profesora, digamos, o sea, indagar nuevas formas, digamos, de cómo se estudia, cómo impacta esto en nuestros estudiantes. No solo a mí, yo me sentí súper identificada
con muchas de las categorías que trabajan en la investigación. Me pareció muy rico, a pesar digamos, de dedicarme, a pesar, no, digamos, nos dedicamos también a la investigación sobre música, digamos. O sea, nosotros no estudiamos solamente con textos, digamos. Y ustedes tampoco estudian solo con textos, ¿no? Entonces, me parece súper interesante porque rescata muchas de las categorías que andan dando vuelta en el implícito, ¿sí? Pero que tienen una cosa que me pareció una categoría, o un concepto más que una categoría central que vos dijiste, Paola, que me pareció genial, que es lo que nos está faltando, la temporalidad, ¿viste? O sea, nosotros laburamos la temporalidad y lo que nosotros nos proponemos desde la Facultad de Artes está en consonancia con tu investigación en un punto de qué hacemos con nuestra temporalidad, porque los interpela tanto. Entonces me parece genial que se explicite y me sentí súper identificada y entendí todo, a pesar de ser de otra disciplina, digamos. Me gusta esto como desafío también, ¿no? De asistir a ver a otros colegas, ¿no? ¿Qué estamos pensando? Porque aparte me pareció súper humano que vos digas, que vos en tu investigación tengas en cuenta esto de que por un lado hay que juntar puntaje, entonces hay una presión, hay una burocratización, pero también trabajás o por lo menos explicitaste la cuestión humana. Entonces me parece que nuestra actividad docente y de investigación es como el reflejo de lo que le faltaría a este mundo. O no sé si es lo que le faltaría, sino como que es parte, creo que vos lo que estás diciendo, estoy por ahí, es la respuesta a todas estas indagaciones que tenemos, ¿no? Que estamos todos para dónde vamos, ¿viste? Esta automatización brutal que vos decís. Entonces, no solo me pareció que la entendí, eso es bárbaro, comprendí todas las teorías, sino que aparte me parece mucha información que tiraste, obviamente que en una hora no se puede, ¿no? Ver todo un laburo de doctorado, pero para las personas que yo en este momento no me encuentro haciendo un doctorado, pero sé que en algún momento, o sea, voy a hacer otros posgrados, es bueno ver cómo laburan otros, digamos, y ver que no estamos tan lejos, ¿no? Sobre Tal todo cual. esto de recuperar, y cierro, recuperar, salirse del academicismo. Me parece que vos cuando arrancaste la ponencia, digamos, dijiste, bueno, salgamos de las categorías tradicionales de investigación, viste, que nos quemaron la cabeza, perdón, ¿no? Por decirlo, pero bueno, la verdad que encantadísimo. Bueno, me apoyo en estas intelectuales que me parece que tienen un aporte interesante. No es que algo que yo traigo, sino es algo que ellas convocan, proponen modos de pensar, de estudiar el mundo desde otra perspectiva, con categorías metodológicas distintas, y que hacen ciencia respecto de ese lugar y que entienden que la comprensión del mundo puede hacerse de diferentes modos. Y en ese sentido tienen toda una historia de indagación y de discusiones teóricas sumamente potentes para pensar como modos de trabajo con el conocimiento. Entonces me parece que ahí está bueno para indagar, tirar y estudiar algo sobre eso. Y me alegro, Nuria, que entonces yo haya sido clara, a pesar de que entré así como media No, fantástico. desorientada. Bueno, excelente entonces. No sé si alguien quiere decir algún comentario más. Si no, la verdad que agradezco el tiempo, la paciencia, la escucha y sobre todo la paciencia de haber esperado a pesar de las dificultades. Volví a poner el formulario de asistencia para que completen la asistencia porque me remarcaron que si no completaban la asistencia no había certificación después. Y ya que están, hay que hacer el tiempo del puntaje, hay que traer la acreditación. Corresponde tenerlo, porque convive, una cosa no quita mérito a la otra, es lo más mínimo. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar acá, muchas gracias a los conocidos, muchas gracias a las amigas que andan por acá, por estar en este tiempo, ha sido un placer que me hayan ayudado a pensar y compartir estas ideas. Gracias. Gracias, Paola, un gusto verte de vuelta. Chao. Chao, igualmente. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Mariano, ¿levantaste la mano? ¿No? Estaba saludando. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariano. No, gracias a vos, Pau. Hasta luego. Gracias. Chau. Hasta luego.